Hola, buenas tardes. Mi nombre es Vanessa Montaño y este es el video que hice para cubrir la actividad acerca de los diferentes enfoques en el estudio de la cultura. Entonces, primeramente, ¿cuáles son las diferentes fases del concepto de cultura? Tenemos tres fases: la concreta, la abstracta y la simbólica. En el caso de la concreta es cuando la cultura se define como el conjunto de costumbres y modos de vida. La abstracta son modelos de comportamiento y está principalmente representada por Margaret Mead. Y la simbólica, que se define como una estructura de significados, que es lo que desarrolló principalmente Clifford Geertz. ¿Qué es y cuáles son las características de una concepción simbólica de la cultura? Bueno, lo principal es que la cultura ya no se va a representar como pautas de comportamiento, sí, como se había hecho en las últimas décadas, sino más bien como pautas de significados. La cultura va a ser el conjunto de hechos simbólicos presentes en una determinada sociedad y entonces va a ser pautas de significados considerados en contextos históricos específicos y que están socialmente estructurados. Entonces, podemos definir a la cultura como la organización social de significados interiorizados de modo relativamente estable por los sujetos en formas de esquemas o de representaciones compartidas y que están también objetivados de forma simbólica. Y todo esto, como se mencionó, se desarrolla en contextos históricamente específicos y socialmente estructurados. Existen diferentes enfoques en el estudio de la cultura. Uno de ellos va a ser el que se basa en los llamados textos culturales, y esto fue definido por Barry Brumet. Y entonces va a decir que es el conjunto limitado de signos o símbolos relacionados entre sí. Y todos estos significados contribuyen a producir los mismos efectos que tienden a desempeñar las mismas funciones. El siguiente enfoque sería el enfoque que es sectorial, y está relacionado con la diferenciación creciente que se da por la división técnica y social del trabajo. La consecuencia de esto va a ser la delimitación de la realidad social en sectores que van a tener una tendencia a volverse autónomos. El siguiente enfoque es el enfoque dinámico, que se basa también en la división de los sectores. Hay una creación de obras culturales, conservación de obras bajo múltiples formas, crítica, educación y consumo sociocultural. Y el último enfoque que voy a mencionar es el de estructura de clases, y este se basa en la desigualdad social, que condiciona diferentes configuraciones o desniveles ideológicos y culturales. Es un enfoque tradicional dentro de las diferentes corrientes neomarxistas, y contraponen las culturas dominantes a las culturas populares o subalternas. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre formas objetivadas e interiorizadas de cultura? Las formas objetivadas van a ser símbolos objetivados bajo forma de prácticas rituales y de objetos cotidianos, religiosos, artísticos u otros, y de lejos es la más estudiada, y esto es principalmente porque pues, se puede acceder fácilmente a la documentación y también a la observación etnográfica. Por otro lado, las formas interiorizadas son formas simbólicas y estructuras mentales interiorizadas, entonces presentan más dificultades teóricas y metodológicas en su estudio. Dentro de estas formas interiorizadas existen tres paradigmas principales. El primero es el del habitus de Bourdieu, que fue reformulado en términos más operacionales por Lahire. El otro paradigma va a ser el de esquemas cognitivos, que fue elaborado por la teoría cognitiva de la cultura por Strauss y Quinn. Y las representaciones sociales, que fue elaborado por la Escuela Europea de Psicología Social, que ha alcanzado un alto grado de desarrollo teórico y metodológico en nuestros días. ¿Qué son entonces, ¿qué son estas representaciones sociales y cómo se relacionan en este concepto con las formas interiorizadas de cultura? Primero que nada, el concepto de representaciones sociales procede de la sociología de Durkheim y ha sido recuperado por Serge Moscovici. Son sistemas cognitivos
contextualizados que responden a una doble lógica, que va a ser la cognitiva y la social. Entonces van a ser construcciones sociocognitivas propias del sentido común que pueden definirse como conjunto de informaciones, creencias, opiniones y actitudes a propósito de un objeto determinado. Entonces, las representaciones sociales van a constituir una forma de conocimiento socialmente elaborado y compartido que tiene una intencionalidad práctica y que contribuyen a la construcción de una realidad común a un conjunto social. Entonces, lo que se maneja es que no existe una realidad a priori, sino que toda realidad es representada, toda está apropiada por el grupo, está reconstruida en un sistema cognitivo, integrada en su sistema de valores, y todo esto depende de la historia del grupo y del contexto ideológico en el que está envuelto. Existen mecanismos centrales de las representaciones sociales, como la objetivación, que va a ser la tendencia a presentar de modo figurativo y concreto lo que es abstracto, y el anclaje, que va a ser la tendencia a incorporar lo nuevo dentro de esquemas previamente conocidos. Las funciones de las representaciones sociales, voy a mencionar 4 funciones. La primera es la función cognitiva, que constituye el esquema de percepción a través del cual los individuos y tanto los individuos como la colectividad van a percibir, comprender y explicar la realidad. Entonces es una crítica que se centra en la cultura misma. Es la cultura de grupos sociales desde la perspectiva del mismo grupo en cuestión. Esa es la cognitiva. Después tenemos la función identificadora, que va a definir la identidad social y también va a permitir salvaguardar la especificidad de los grupos. Y después la función de orientación, ya que las representaciones sociales van a constituir guías potenciales de los comportamientos y de las prácticas. Y finalmente tenemos la función justificadora, dado que las representaciones sociales permiten explicar, justificar o legitimar a priori las tomas de posición y los comportamientos. Entonces aquí llego al final de este video. Muchas gracias por escuchar.